creo que sí invita a una reflexión en torno a la penalidad y a las penas ejemplares que se piden para delitos tan atroces como el feminicidio. ¿Pero en qué momento de la educación se perdió ese algo que te hizo pensar que estaba bien matar a la víctima de una manera cruel, dolorosa? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Todo sobre la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar sobre una sentencia reciente del Pleno de la Corte, resuelta el 15 de octubre de este año, el amparo directo en revisión 4872-2024. Y para ello sostengo el gusto de tener a dos amigas, pero además grandes expertas en la temática, a Yoy Ochoa y Lala Clú. Yoy Ochoa es asesora en Derechos Humanos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Lindana Cruz es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz en la propia Suprema Corte. Pues bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Loretta. Encantado de que estén aquí y pues si te parece bien, Yoy, nos empiezas a contar, cuéntanos un poco los hechos, de qué se trató este asunto. Muchas gracias. Pues este es un caso muy doloroso, muy horripilante, la verdad. Todo empieza un 21 de septiembre de 2020. Es una chica que se llama Jessica González Villaseñor. Ella, justo empezando la pandemia, un día le dijo a su mamá como, ¿me das permiso de ir por un cafecito con una amiga? Y la mamá le dice, sí, está bien, pero en realidad ella se estaba viendo con un joven con el que tenía una relación casual. Entonces, es una situación que ya estaba marcada desde antes con violencia, que es violencia pues de pareja, sobre todo como entre parejas muy jóvenes, que era que ella quería formalizar la relación desde hace mucho tiempo, pero él como que lo quería mantener a lo casual. De hecho, parece que él tenía ya una novia como oficial. Y entonces se sale de su casa, se va a ver con este chico. Él la lleva a su fraccionamiento que está en la zona sur de Morelia, en un área que se llama Jesús del Monte. Entonces, llegando a fraccionamiento, van a un área como boscosa en los límites como perimetrales del propio fraccionamiento donde él vivía. Ahí sostiene relaciones sexuales con ella de manera muy violenta y la termina matando a golpes. Entonces, le dio alrededor de 30 golpes y ella termina falleciendo por una hemorragia subaracnoidea, que es una muerte muy lenta y muy dolorosa. Y después de eso, estos detalles no están como tal plasmados en la sentencia, pero sí se hicieron públicos. Después de que él la mata, le marca a dos amigos para que le ayuden a deshacerse del cadáver. Entonces los amigos llegan y ven que en la cajuela él tiene al cuerpo de ella envuelto en una cobija, pero no le dicen, no, nosotros no te ayudamos a eso. Entonces él solo va y lo tira a un área como boscosa. Y después de eso se va con sus amigos a comer tacos. Entonces, pues la familia le estuvo buscando varios días. Ella estuvo en calidad de desaparecida, me parece, con los 5 días. Y después, por los pines del celular en las torres de las torres de celular, alcanzaron a encontrar su cuerpo. Su cuerpo lo encontraron desnuda de la cintura para abajo y con el suéter que traía como subido para que se exhibieran sus senos, y pues además encontraron pues con estas huellas de las lesiones que le había dejado. La familia estuvo pugnando mucho tiempo porque se hiciera justicia. Al principio ellos ni siquiera sabían de la existencia de este chavo, pero una amiga de ella dio la información necesaria para que pudieran como localizarlo. Él es de una familia pues con bastantes recursos en Morelia, y había posibilidad de que se pugara, lo cual efectivamente hizo, pero lo terminaron encontrando en un hotel en Jalisco, si no me recuerdo, y ahí ya lo detienen, y en primera instancia lo condenan a 50 años de prisión por el delito de feminicidio. Esta sentencia se modifica en apelación, ahorita vamos a platicar de por qué, y se reduce a 42 años y 3 meses. Sí. Linda, ¿por qué se reduce esta pena y digamos, va a ser una de las tweets o temas principales a discusión de lo que llega a la Suprema Corte? Claro. Bueno, como ya mencionó Yoy, es un caso sumamente doloroso, o sea, no solamente para los familiares de las víctimas, de la víctima, que son pues al final víctimas indirectas,
sino creo que también para la sociedad. Entonces, hay un punto que además de la situación socioeconómica que tenía el autor, es que tenía 18 años al momento de cometer los hechos. Entonces, justamente, y algo que creo que vale la pena decir, es que no está en duda que él comete el delito. Entonces, esas cuestiones no son ya debatibles, ¿no? En este punto. Cuando le dan a él, en primera instancia, 50 años de prisión, apela para que le reduzcan la pena, alegando precisamente su derecho a la reinserción social. Y que justamente, dado la edad que tenían, 18 años, que pudiera reducírsele la pena para que él eventualmente pues pudiera seguir construyendo su vida. Y de hecho, el Tribunal de Alzada es precisamente lo que hace, como ya dijo yo, y le reduce la pena a los 42 años. Y de ahí, bueno, hasta ahí, lo de segunda instancia. La víctima se va al amparo directo. Y en el amparo directo, precisamente lo que alega es una interpretación errónea del artículo 18 constitucional, que precisamente el artículo 18 constitucional reconoce el derecho a la reinserción social. Y justamente lo que dice la víctima, entre otras cuestiones, es que la reinserción social no es un principio, no es un derecho que deba de ser aplicado de manera concreta en la individualización ya precisamente de la sanción, que no es un momento procesal en donde va a aplicar la reinserción social. En contraste, en el adhesivo, lo que dice el autor es precisamente lo contrario. Con base en una convención, él dice que debido a la edad tiene derecho a la reinserción social y que en el momento de la individualización de la pena sí tiene derecho a la reinserción social y que desde ahí debe ser tomado en cuenta. Entonces, el colegiado que conoce del asunto le niega el amparo a Daliti y dice que no. Confirma lo que dijo el Tribunal de Alzada y se confirma la pena de los 42 años y algunos mesecitos por ahí. Y la víctima es cuando los familiares de la víctima, de Jessica, la mamá, su papá y sus hermanos van al amparo directo en revisión, que finalmente llega a la Suprema. Sí, y bueno, recordar que las familiares de la víctima, digamos, de la chica que fue asesinada, pues son víctimas indirectas, ¿no? Entonces pueden interponer el recurso de revisión que llega a la Suprema Corte. Como sabemos, los amparos directos en revisión tienen un tema de procedencia muy importante y luego tienen un tema de fondo, ¿no? Porque la Suprema Corte, en estos casos, pues excepcionalmente revisa en casos muy concretos y con ciertas características muy particulares que ahora te voy a pedir que los compartas, Joel, porque si no, no podría darse abasto. Entonces, este caso amerita que la Corte conozca del asunto. ¿Y cuáles son las razones de la Corte, Joy, para entrar a conocer este asunto? Pues principalmente que se hizo una interpretación del artículo 18 constitucional. O sea, aquí lo que la Corte va a revisar es la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado del artículo 18 constitucional fue correcta. Y también yo me atrevería a afirmar, o sea, que este caso, por la trascendencia que tuvo en el orden jurídico nacional y sobre todo por el impacto social que tuvo, también yo dudo por eso la Corte se animó a revisarlo, ¿no? Porque, como bien dice el proyecto, ya había otros precedentes en los cuales se hablaba del artículo 18 constitucional y el tema de la reinserción, pero en este caso en particular lo que tenía como de especial era que se hablaba del artículo 18 constitucional, del derecho a la reinserción social para, primero para un caso de feminicidio, que eso no lo desarrolla tanto el proyecto, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Y también, sobre todo, para el tema de si se individualiza la sanción. O sea, si es el derecho a la reinserción social, tendría que impactar necesariamente en el momento de individualizar la sanción. Y como bien dice Linda, o sea, el caso, obviamente, no es el momento en el que la reinserción social se debe dilucidar. La reinserción social, más bien el momento en el cual se establece o se contempla, es precisamente en el estado de la penalidad o la punibilidad, que es la facultad que tiene el legislador de establecer un margen abstracto para de sanción para determinadas conductas, ¿no? Y esto más bien obedece a un tema de política criminal, más que para un tema de si te tocan tantos años o menos, ¿no? Y también una interpretación que hace la Corte dice como, bueno, es que no tendría sentido entonces que se tomara el tema de la reinserción social para individualización de la sanción, porque en ese caso nunca se podrían establecer penas altísimas, por ejemplo, para delitos de alto impacto social como secuestro, por ejemplo.
Pero bueno, aquí algo, ahorita si quieren, más adelante podemos platicar de eso. Pero este tema además es muy interesante porque no nada más habla de la reinserción social, sino que también yo creo que el asunto que no viene como tal contenido en la sentencia, creo que sí invita a una reflexión en torno a la penalidad y a las penas ejemplares que se piden para delitos tan atroces como el feminicidio, y realmente si esta es la solución para problemas tan grandes y estructurales como es la violencia de género. Es una pregunta importantísima. Permíteme dejarla para más al final de la conversación. Creo que es súper relevante lo que estás adelantando. Entonces, nada más, digamos, para recordarle a la audiencia lo que se plantea la Corte es si, conforme al principio de reinserción social, que es un principio que está previsto en la Constitución para efectos de nuestro sistema penal, es posible reducir la pena. En el caso se redujo de 50 a 42 años. Y si eso estaba justificado o no. Linda, digamos, para quien no está vinculado con estos temas, ¿cuál es el contrapunto? La Corte dice, bueno, nuestro sistema actual, a partir de 2008, adopta el principio de reinserción social y antes había otro. ¿Y cuál era otro? Y pues, digamos, ¿cuál es la diferencia, no? De estas dos concepciones del derecho penal. Claro, quizá un buen punto de partida para explicar esta diferencia es la reforma constitucional de 2008. Esta reforma en donde se adopta el nuevo sistema penal acusatorio conlleva, y lo voy a decir así en términos generales, creo que la adopción de derechos humanos dentro del proceso penal, ¿no? Se trata de alejar un poco de, por ejemplo, la presunción de culpabilidad, de ciertos estigmas que el sistema mixto tenía como por sí mismo. Precisamente en la reinserción social, con el tema ya precisamente de la pena, el artículo 22 no contemplaba la reinserción social, sino había otro tipo de enfoque, por así decirlo, en donde la culpabilidad se enfocaba en la persona. Si la persona era tal, tenía ciertas características, etcétera, y etcétera, y que precisamente con la reforma de 2008 se trata de abandonar justamente esta teoría que está enfocada en el autor y se adopta la teoría del acto en concreto. Entonces, justamente ya para el análisis ya propiamente de tanto de la penalidad como posteriormente de la individualización de la sanción y finalmente de la condena, ya no se fija en el centro a la persona, y no me refiero a que se exima la persona de lo que hizo, sino en lo que hizo la persona, en el acto concreto que comete. Entonces, esa distinción de 2008 a la fecha, que bueno, por supuesto, los hechos ya lo comentó yo, y no son de 2020, ya entran con el nuevo sistema penal acusatorio, ya no entra con el sistema mixto, evidentemente. Entonces, todos estos principios van a ser aplicables al caso. Y particularmente la reinserción social ya trae consigo otro tipo de visión, en donde precisamente la persona ya no va a ser readaptada, ya no va a ser de alguna manera vista como el problema en sí mismo por la persona, sino que al revés. Se va a tratar de que la persona, por el derecho humano que tiene precisamente a ello, a que en algún momento se reinserte en la sociedad, y que bueno, esto de alguna manera trate de evitar que vuelva a cometer como estos actos, ¿no? Como un sistema de aprendizaje para evitar que vuelva a cometer estos actos. Y precisamente esto, y que bueno, ya lo adelantaba bien Joy, creo que el punto de la sentencia es ver en qué momento se debe analizar el derecho, en qué momento, ¿no? Creo que la sentencia hace un buen esfuerzo en diferenciar las etapas, ¿no? Primero, el relacionado con la penalidad o la culpabilidad, que ya lo decía Joy. Aquí lo que el proyecto hace es decir o enfocarse y decir que el principio de reinserción social va a aplicar de manera abstracta en esta etapa para el legislador. Cuando el legislador establece en la legislación los mínimos y los máximos de las penas en relación con el delito, ahí el legislador está ejerciendo este derecho, esta potestad, y está determinando la gravedad de un delito versus la pena mínima o máxima que va a meritar, derivado precisamente de la naturaleza del delito. Posteriormente, y esto ya es la siguiente etapa, por decirlo en términos genéricos, ya es la individualización de la sanción. Lo que pugna el proyecto es que en la etapa específica de la individualización de la sanción, ya no entra en este punto el derecho a la reinserción social,
sino en este punto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 410, establece una serie de elementos objetivos que se van a tomar en cuenta precisamente para determinar de entre ese mínimo y ese máximo cuál es la sanción individualizada. Porque bien lo decía yo comparto ese agravio de la recurrente de los familiares de la víctima, de los familiares de Jessica. Yo comparto esa visión. Si nosotros aplicáramos la individualización de la sanción, el derecho a la reinserción social, llegaríamos al punto de decir que nunca se van a aplicar las máximas. Nunca se van a aplicar las máximas, porque el derecho a la reinserción social, tengas 18 años, tengas 30, tengas 40, tengas 50, y lo gozan todas las personas. Entonces, finalmente, tendría que bajarse por ese solo hecho, y ahí pierde un poco de sentido el sistema, porque entonces ya no tiene sentido los mínimos y los máximos del delito. Creo que has hecho, entre las dos han hecho distinciones importantes, ¿no? Entre la visión de la reinserción social, digamos que puede ser, desde un punto de vista muy escéptico, pensar si eso se logra o no a través del sistema carcelario como lo conocemos, pero bueno, el punto es que existe un derecho constitucional a la reinserción social frente a la readaptación, ¿no? O sea, no vemos al que comete el delito como un inadaptado social, sino que, será reinsertado y que cometió un acto que es castigable, pero que, el propósito del sistema sería reinsertarlo a la sociedad. Y también tenemos la distinción entre derecho penal de autor y derecho penal del acto, que ya nos decías, se castiga el acto y no se castiga a la persona por sus características, que si es alto, que si es subero, que si es afrodescendiente. Eso no es lo que castiga el derecho penal, ¿no? Yo creo que última distinción que también incluiste, Inde, que nos gustaría que ahondaras, Joy, es sobre, hay dos puntos que dice la Corte. A ver, en la individualización vamos a tomar la gravedad de la conducta y la culpabilidad, que están previstas en el Código Penal, y no la reinserción social. ¿Podrías ahondar? Sí, pues, o sea, la reinserción social como tal, o sea, como bien lo dice Linda, pues es un derecho, y es algo que tiene que, hasta con un poco por sentido común, se tendría que pensar antes de que se individualizara la sanción. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que entender que la penalidad o la punibilidad se establece para los delitos con base en, diciéndolo en términos como muy, muy llanos, o sea, como en el impacto que tengan en el bien jurídico contra el que atenta. Entonces, para delitos cuyo bien jurídico protegido es, por ejemplo, la vida o así, pues claramente necesitan una penal, o más bien, la política criminal se decanta por una sanción superior. Y desde la sanción, inclusive en algunos asuntos de la sala se toman como un tema de legalidad, porque es precisamente cómo se evalúan estos elementos objetivos que están establecidos ya, como bien dice, viene en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ya de ahí el juez toma estos elementos para determinar el rango de la pena, digamos, o sea, como cuánto va a establecer de sanción. Y sí, como bien dice Linda, o sea, es algo que claramente se tiene que hacer en este momento previo, porque si no, llegaríamos al absurdo de decir, que nunca se apliquen las penas máximas, ¿no? Y eso es algo que, pues sí, peleaban la familia de la víctima. Y también tenemos que entender que el diseño legislativo de los tipos penales tiene que tener en cuenta la reinserción social, y como bien lo dijo Linda, porque el fin último de la reinserción social es que la persona no vuelva a delinquir. Entonces, ¿qué vamos a establecer nosotros para evitar que esto ocurra y que tenga como también en la reinserción social, por ejemplo, se toman en cuenta los cuatro pilares de la reinserción social, que son educación, salud, trabajo? Y toma esos pilares para decir, yo con esos elementos en el sistema penitenciario la persona tiene acceso a ellos, y ya a partir de eso, a trabajo, salud, educación y deporte. Entonces, en los sistemas penitenciarios ya tienen esos elementos previstos, y que se tratan de allegar de estos a la persona para que precisamente la conducta antisocial que cometió no la vuelva a cometer en el futuro. Pero esto ya no impacta, digamos, en la dirección de la sanción. Que ya es algo que tiene que ver más con los elementos de cada caso concreto. Así es. Y creo que pusiste un tema muy importante sobre la mesa previamente, yo, y me gustaría reflexionar sobre eso. Pues una de las discusiones en este punto es, no solo para este delito, sino para otros delitos como secuestro, que se menciona también en la jurisprudencia de la Corte. El legislador democrático, digamos, como parte de su chamba, pues decide poner
penas máximas muy altas, que prácticamente significaría que la persona pues puede llegar a morir en la cárcel por esa, ¿no? Y entonces la pregunta es, oye, ¿eso permite o no la reinserción social? Porque básicamente pues ya no se va a reinsertar, simplemente se va a morir en la cárcel. Y si eso es además, digamos, podríamos tener la discusión de si es éticamente correcto, moralmente justificado, o pragmáticamente logra o no el objetivo que supuestamente se debe tener con la reinserción social. Me gustaría, digamos, es un tema bien complejo, que involucra un montón de reflexiones más allá del derecho constitucional, pero una reflexión que quisieran hacer tú. Pues, bueno, mira, yo les voy a contar algo. Antes de que existiera el proyecto, yo platiqué con Víctor el asunto, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente, y mal hecho, desde ahora lo acepto, fue que este caso podía implicar una ponderación entre los derechos de los familiares de la víctima y los derechos de el acusado. Fue lo primero que me vino a la mente. Mal hecho. Porque cierto es, si nos ponemos a pensar en términos abstractos, si verdaderamente la reinserción social es esa, que la persona pueda quedar en libertad, entonces quizás las sanciones altas partan de un punitivismo y no necesariamente desde la óptica, desde la reinserción social. A mí la verdad me gusta el proyecto y retomo algo que se dijo en la sesión cuando se discutió. No es necesario hacer una ponderación, ¿no? O sea, en estos casos son derechos totalmente autónomos, el de la víctima y particularmente de su mamá, de su papá, de sus hermanos, las víctimas indirectas. Es su derecho precisamente y es parte del acceso a la justicia buscar que se impongan ciertas penas en concreto, obviamente establecidas en ley. O sea, es así lo de Pacieta, Michoacán, son los 50 años. Y por otro lado, el derecho que tiene la persona precisamente a la reinserción social. Entonces, a mí me parece que la verdad lo digo con honestidad, sí me parece complejo porque me parece que más allá de un tema legal, también incluye ya una política pública, ¿no? En este punto. No es fácil que ya en un momento o en el momento en el que se comete ya un delito en específico, se puedan adoptar ciertas medidas más allá de las que están en la ley. Me parece que muchas veces el lograr precisamente como que la persona no delinca viene muchas veces incluso de manera, o tendría que ser de manera preventiva, ¿no? O sea, tiene que haber políticas, tiene que haber medidas que atiendan en las causas, ¿no? Precisamente. Yo ayer le decía a Joy, ¿no? Decía, es que en qué momento una persona que crece con sus papás, tiene cierta educación, ¿en dónde está el momento en el que te parece que es aceptable matar a una persona, más allá de que la trataste de la forma más denigrante posible en la relación? Eso ya por sí mismo es condenar. Pero ¿en qué momento de la educación se perdió ese algo que te hizo pensar que estaba bien matar a la víctima de una manera cruel, dolorosa, como ya lo dijo yo, porque esta es una muerte que es agónica, no es inmediata, es dolorosa, o sea, es tortuosa, y que te parezca que todo esto está bien y que después te vayas a comer tacos y que digas todo está bien? ¿En qué momento? Me parece que esas son cuestiones que deberían de ser atendidas, por supuesto, pero no. A mí no me queda completamente claro desde el caso concreto, o sea, desde un caso concreto, la forma en la que el derecho penal está apoyando como a ese punto. Claro que, bueno, esto también, por ejemplo, ¿no? La Corte Interamericana ha dicho, parte de la reparación integral implican la sanción a la persona. Y eso al mismo tiempo no solo tiene un efecto sobre la víctima o las familiares de la víctima en el caso concreto, sino también es un tema de ejemplificativo, para que las demás personas vean que si cometes un acto, va a tener consecuencias. Desde esa parte puedo aceptar, ¿no? O sea, no tengo ningún problema, pero sí me parece que el problema es mucho más grande y no estoy segura que su solución se acote en el derecho penal. Sí. Tal vez, digamos, y es que tal vez están juntando dos discusiones que tal vez es importante, ¿no? Es la función del derecho penal para tratar de desincentivar estas conductas, que obviamente son súper reprochables y condenables, y otra es la justicia en el caso concreto, ¿no? Y creo que ahí son dos temas, y también, sin duda, yo creo que, a ver, el establecer una penalidad de 50 años, la otra pregunta es, ¿sí sirve o no para disuadir este tipo de conductas ya en la práctica? Pues digamos, es una pregunta práctica. Pues la respuesta, y este caso por eso se me hizo tan interesante, porque
sobre todo temas de violencia de género y desde un enfoque feminista, algo que queda clarísimo ya es un debate que se ha dado por muchísimos años y que creo que ya está como muy cristalizado, es el derecho penal no es de solución. O sea, pensamos justo en el caso de feminicidio. O sea, los feminicidios, desde que se tipificaron en el 2012, solo han ido en aumento. O sea, empezamos como por las cifras, perdón que las diga así de manos tan fría, pero empezamos de 7 mujeres asesinadas al día a 11 mujeres hoy en día, ¿no? Y en la pandemia, que es como cuando pasó los hechos de este caso, todavía el aumento fue mayor porque las mujeres se quedaban encerradas con sus agresores y las líneas de ayuda estaban más difíciles de acceder a ellas y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, algo que las feministas antipunitivistas han venido explicando por muchos años, sobre todo desde los 90s, es que no nos sirve a nosotros en derecho penal, porque hemos visto que no es un elemento disuasorio para que se eviten este tipo de conductas. O sea, y esto también se debe al altísimo grado de impunidad que los acompaña. O sea, para feminicidios actualmente en México tenemos una cifra de impunidad del 92%. O sea, es de los delitos que más impunidad tienen. Y al mismo tiempo nos dice, y tenemos estos casos en los cuales, como ya mencionaba, se acude con una pena ejemplar. Pero realmente, ¿qué tanto sirven para cambiar el imaginario social y el aparato cultural que está produciendo a estos hombres feminicidas? Entonces, esto es algo que la sentencia obviamente escapa a la manera de la sentencia, pero que sí nos debe de invitar a reflexionar, porque castigarlos no soluciona el problema, está atacando el síntoma, no la causa. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que mencionaba Linda, que se me hace súper importante, es el tema de la prevención. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ya de por sí establecer una penalidad alta ya manda un mensaje a la sociedad, ¿no? De que es una conducta reprochable, que se tiene que castigar. Pero al mismo tiempo, como está tan acompañado de impunidad, se manda el mensaje de que es algo tolerado y que es algo aceptable. O sea, y justo es algo que mencionaba, por ejemplo, yo no sé si en el proceso mental de este feminicida pasó como o sea, como que se le hizo súper fácil hacerlo. Y que inclusive, por ejemplo, otra de las cosas que se expusieron a medios era que los amigos le preguntaban como mensajes de cuates así súper casual, le decían, si estabas tan enojado, ¿por qué no mataste a un perro? Y él les contestaba, no, porque pobrecitos perros. Entonces, ese grado de deshumanización al que se llega, creo que el derecho penal ha demostrado no ser suficiente. O sea, y no digo que tenemos que decantarnos por exigir castigos mayores o por pedir las penalidades más altas, no, yo creo que lo que tenemos que ver y lo que tendría que aterrizarse es que eso no es toda la solución del problema. Estamos poniendo curitas en un dique que se está desbordando. O sea, tenemos que empezar a ver también nosotros el aparato cultural, y creo que la sentencia es una forma en la cual se contribuye a que sí, justo en el imaginario social, que permee el tejido social y que diga esto es algo que es reprochable y se tiene que sancionar y lo tenemos que evitar a toda costa, pero al mismo tiempo creo que tenemos que empezar a poner el foco en toda la producción cultural, social, política, económica que se da para que los feminicidios sean tan pues sí, que ocupamos actualmente el segundo lugar en feminicidios en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué hay de estos factores que están produciendo a estos hombres feminicidas? Y también que este caso es tan importante y también es emblemático, pero porque es de los casos en los cuales se hace justicia. Entonces, esto es algo que también tenemos que poner sobre la mesa, de decir, ¿por qué por los casos de feminicidio de la Corte todos conocemos, o sea, son tan famosos, ¿no? Por el de Mariana Ima, Carla Pontigo y ahora de Jessica González? ¿Por qué son tan famosos? Yo creo que es porque son de los pocos casos en los cuales realmente se consigue lo que las víctimas entienden por justicia. Pero también otra cosa muy importante es que tenemos que dejar de entender justicia como sinónimo de sanción. Porque la justicia iría más allá. Tendría que ser, por ejemplo, como la sentencia de Campo Algodonero, que se indiquen también reparaciones transformadoras. O sea, no nada más centrarnos en una justicia punitivista, sino en una justicia transformadora, transitando por una justicia restaurativa, que obviamente nada va a restaurar a la víctima, ¿no? Pero para entender esto, creo que lo tenemos que entender como un mal social y no individualizar en un caso concreto, porque también eso le lava las manos al Estado de lo que realmente tiene que hacerse cargo. Así es. Sin duda creo que es una sentencia pues muy importante que hay que
repasar, difundir. La Corte concluye, digamos, para cerrar este punto, la Corte concluye que no debieron haberle reducido la pena con el principio de reinserción social y reenvía para que vuelva a ser considerado este punto de la sentencia. Nos quedan unos minutos, me gustaría ya una reflexión final, Linda, por favor. Pues mira, sin duda es un tema que trasciende la sentencia. O sea, es un tema que está en la sentencia, pero que lo trasciende al mismo tiempo. Entonces, yo celebro la sentencia. Me parece que la decisión es correcta. En lo jurídico me parece que es acertada. Es acertada la sentencia. En términos generales, yo coincido con todo lo que ha dicho Joy. Me parece que la solución no está en el derecho penal. Tenemos que, ya como sociedad, hablando en términos amplios, ir a las causas y abatirlas con todo, con toda la caballería, porque justamente, ¿no? Estos casos, que son pocos, hay que decirlo, los que llegan a la Suprema Corte, y algunos de ellos porque son mediáticos, algunos de ellos por otros factores, no, la justicia cotidiana, alguien que no tienen absolutamente ningún tipo de recurso, quizás ni siquiera va a pasar la primera instancia. No hay derecho a la defensa, no hay nada, ¿no? Y mucho tiene que ver, sí, con situaciones específicas, socioeconómicas, culturales, y me parece que debe de enfocarse ahí el problema, en las causas. Para que verdaderamente haya resultados, las causas tienen que ser atendidas y tienen que ser atendidas de manera urgente, porque yo quiero insistir, ¿no? O sea, este caso en concreto, tampoco estamos hablando de nada que nos sea ajenos. Es una persona con un nivel de conciencia pleno, con una educación que se presume que es plena. No es alguien que no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O que no tuviera los elementos para allegarse y saber lo que estaba haciendo. Y pues sí, me parece a mí que justo, ¿no? La sentencia me parece que técnicamente es acertada. Me parece que sí, en derecho a la reinserción social no debe de ser tomada en cuenta en el momento en el que se individualiza la sanción, pero al mismo tiempo también coincido en que dentro de lo social el derecho penal no es la única solución, ¿no? Es así lo que digo yo, es ponerle curitas a una herida que se está desbordando, que se está desangrando. Pero bueno, muchas gracias. Esa sería mi conclusión. Gracias, Linda. John. Pues aquí este caso creo que en un caso de feminicidio es más difícil porque creo que la reparación no puede darse. Pero creo que sí tenemos que empezar a atender sobre todo un tema como violencia de género, que es algo que está tan enquistado en la sociedad. Sí tenemos que empezar a pensar, no nada más en la sanción como tal, sino también que hay una responsabilización consciente de las personas agresoras y que realmente eso vaya permeando poco a poco en el tejido. Porque aquí, por ejemplo, en este caso no nada más el involucrado fue el feminicida, sino que también involucró a sus dos amigos y luego también inclusive en un punto creo que le dijo a su novia que llevara a lavar el coche para quitarle toda la evidencia, pero y los papás que lo ayudaron a escapar. Entonces aquí vemos que es algo que tiene múltiples actores y que tenemos que empezar a entender que no es nada más suficiente con que se dé un castigo, porque el castigo sin reflexión no sirve para arreglar nada. Y esto es algo medio anarquista, porque de hecho viene de grupos anarquistas, pero se han hecho esfuerzos por instaurar procesos de justicia restaurativa entre agresores y víctimas, en el cual las partes se hagan cargo de sus acciones, y que se llegue a una solución que realmente implique justicia, porque aquí en este caso, por ejemplo, creo que nada más la sanción a Diego pues no tiene el efecto que debería de tener. O sea, que sea un efecto como el ripple effect así de las olas, que alcance a todo lo que conlleva a que este tipo de actos se repitan, porque lamentablemente Jessica no fue la primera ni será la última. Hasta que no entendamos nosotros esto y hasta que no estemos realmente procesos en los cuales se miren y se ataquen todas estas violencias que culminan en un feminicidio. Porque, por ejemplo, aquí en este caso mencioné lo de que tenían una relación, pues, violenta, porque ella lo veía de alguna manera y él la veía a ella como la minimizaba, y esto en sí es una forma de violencia. Entonces, no nada más esto, tenemos que entender que para que llegara a un hecho tan atroz como lo fue el feminicidio, tuvieron que transitar a muchas otras formas de violencia en este continuo para que se llevara a cabo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Inclusive, como anécdota,
Por eso se crea la Ley General de Acceso a la Pobreza a una Vida Libre de Violencia. Porque estaba la crisis de feminicidio, sobre todo en Juárez, y dijeron como de no, es que tenemos que atacar algo, o sea, tenemos que hacer algo para que ataquen los feminicidios. Y cuando hicieron una encuesta nacional, se dieron cuenta de que, oye, es que no nada más es la violencia feminicida viene acompañada de todo este espectro de violencias, y si no las atendemos a todas estas, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, etcétera, no vamos a atacar el problema de los feminicidios de raíz. Y creo que nos hemos perdido un poco en esta discusión, y sobre todo como sociedad creo que debemos de volver a reclamar al Estado que se haga cargo de esto, no nada más con sanciones a las personas responsables, sino también qué otras medidas estás tomando de educación, de sensibilización, etcétera, para evitar que esos hechos continúen perpetrados. Sin duda, pues bueno, muchas gracias por su participación. Igual creo que digamos, al final terminamos reflexionando sobre ya el fenómeno social y cómo combatirlo. Estas sentencias tal vez no llegan hasta ahí, pero generan una reflexión que es un inicio para empezar a poner estos temas sobre la mesa y empezar y volverlos a poner, porque mientras no se erradique, pues seguiremos discutiendo y pensando de manera conjunta y especializada como con ustedes sobre cómo pues esto se puede, digamos, erradicar. Les agradezco mucho su participación y les agradezco a quien nos escucha, que nos ve, pues que hayan compartido y nos hayan escuchado en un episodio más de su podcast, todo sobre la Suprema Corte. Hasta la próxima. Gracias.